no es la primera vez en que se usan estas flotillas propagandísticas disfrazadas de humanitarias para, digamos, promover el bloqueo, ¿no?, que supuestamente está ejercido con Gaza. Y para esto hay que también arrojar algunos datos interesantes. Digo, primero, lo que quizá muchos de ustedes ya saben, que Gaza tiene frontera también con Egipto y tiene frontera marítima. La ayuda humanitaria entra por frontera terrestre, por estos camiones de varias toneladas al día, y sin embargo por mar, digo, Egipto también tiene cerrada su frontera, y esta frontera por mar es velada tanto por Egipto como por Israel, ambos en un proceso donde pues se detiene la entrada de armas, donde por mar es donde más fácil podrían entrar y donde más masiva podría ser la transportación de armas, que esto ha venido sucediéndose, ¿no? Y para esto hay antecedentes jurídicos. Primero, este fenómeno tiene desde 2010 un primer antecedente, donde en una flotilla de la libertad, también se llamaba la Babi Marmara, había estado compuesta por 6 barcos con más de 600 activistas que tenían de alguna manera armas en estas misiones. Entonces eran grupos armados donde, de hecho, este clash, este colapso que hubo, un encontronazo entre fuerzas armadas disfrazadas de activistas, eran más de 600, donde violentamente intentaron confrontarse con las fuerzas armadas israelíes, donde hubo muertos de ambos lados, incluidos soldados israelíes. Entonces, este es un primer encuentro que tienen estos barcos humanitarios armados en ese momento. Y humanitarios, sí, claro, ahí fue en 2010, y a partir de ese hecho, ahorita vamos a mencionar los demás, pero este hecho es muy importante porque este hecho se lleva a la ONU en lo que se llama el informe Palmer, que es de alguna manera una resolución de las Naciones Unidas de Derecho Internacional aceptada, donde a raíz de este encuentro que produce muertos de ambos lados por un intento armado de romper pues esta restricción de entrada militar a Gaza, pues hace, en una comisión que por cierto estuvo representada por Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, Sir Geoffrey Palmer de Nueva Zelanda, o sea, fue un panel que tuvo de alguna manera bastante exposición en ese momento, donde nada más y nada menos que la ONU, que hoy sabemos que está volcada también al antisemitismo, pues la ONU determina que el bloqueo marítimo que se ejerce sobre la Franja de Gaza para restringir la entrada de barcos es completamente legal bajo el derecho internacional. Entonces se determina bajo la ONU que Israel tiene derecho a imponer un bloqueo marítimo a Gaza, dada pues de alguna manera, según las leyes del conflicto armado naval, donde pues no se puede entrar a aguas internacionales sin supervisión porque hay un riesgo pues de que entren armas en un conflicto. No, a aguas territoriales. No se puede entrar a aguas territoriales, correcto. Entonces, ahí ya tenemos un antecedente del derecho internacional donde se determina que el bloqueo es legal. Entonces, ahí, avalado incluso por una comisión de la ONU, se dice, bueno, pues sí es razonable que un país que recibe ataques a sus civiles y recibe lanzamientos de cohetes constantemente y que hay entradas de toneladas de armas y de maquinaria para hacer túneles equivalentes a 15 veces la ciudad de Gaza, que ese es el tamaño de los túneles, 600 kilómetros de túneles en una ciudad de 41 kilómetros, es multiplicar la ciudad por 15, pues es un bloqueo que tiene sentido. Sin embargo, a pesar de que se determina ilegal por el derecho internacional, hay otro barco que se llama el Estel en 2012, que también de alguna manera ese ya es interceptado pacíficamente, son llevados igual a costas israelíes y son deportados. Hay otro que es una flotilla de mujeres, el Zaytun Olive en 2016, otro que se llama el Freedom Flotilla Coalition Al-Auda en 2018, que también son barcos noruegos, y después hay y este último de flotilla Matlin que se llama, ¿no? Entonces estamos hablando de 5 flotillas distintas que han producido muertos, encontronazos, propaganda, han violado el derecho internacional, inclusive estipulado por la ONU, y sin embargo se siguen haciendo con cierta periodicidad, es decir, no es la primera vez que se hacen, porque pues aunque la ayuda humanitaria supuestamente es ínfima, no representa ni el 3% de un camión, y ya se demostró que viola la ley, sigue ocurriendo porque pues de alguna manera es efectivo en términos de propaganda internacional, y como siempre, pues los financiadores no aparecen, o sea, estas nacionalidades históricamente vemos que son nórdicas, europeas, sin embargo no hay mención, salvo el caso de Turquía, pero no hay mención de cataríes o iraníes, por ejemplo, que son como los atacantes oficiales
digo, porque los no oficiales son muchos más, pero bueno, entonces esto es interesante, que es financiado por toda esta red de ONGs también corruptas, de alguna manera, donde quien aparece, digamos, en primera plana, pues son estas potencias occidentales, ¿no?